Bienvenidos a Relatos del Alma, el espacio donde exploramos vidas que abren caminos y enseñanzas que transforman. En el episodio de hoy, nos adentramos en la historia y la sabiduría de Michael Eisinger, un hombre que descubrió la libertad interior enfrentándose a las pruebas más profundas del alma. En la vida de Michael Eisinger hubo un instante tan sencillo y tan silencioso que nadie a su alrededor habría imaginado que estaba a punto de cambiarlo todo. A principios de los años 70, él era un estudiante de economía, completamente inmerso en su doctorado, con una mente orientada al análisis, a los números y a la lógica. No había nada en su vida que indicara una inclinación espiritual. No buscaba iluminación, ni experiencias místicas, ni un despertar interior. Su vida transcurría con normalidad, hasta que un día, en medio de una conversación trivial con un amigo, apareció un pequeño silencio. Un espacio, un instante entre palabras, y en ese espacio, algo dentro de él se abrió. Durante ese breve silencio, Michael oyó con una claridad devastadora la voz en su mente comentando todo lo que sucedía. No era una voz sobrenatural, ni un mensaje profundo, sino la misma voz que todos llevamos dentro, la que opina, juzga, recuerda, compara, critica y anticipa. La voz que nunca se calla. Pero lo importante no fue escucharla. Lo verdaderamente transformador fue darse cuenta de que él estaba escuchando. De repente, su mente se convirtió en esa voz, y él en el que la observaba. Ese fue el momento exacto de su despertar. Un quiebre suave pero profundo. La comprensión de que si podía escuchar la voz, entonces no era la voz. Si podía ver los pensamientos, entonces existía algo dentro de él que estaba por encima de esos pensamientos. Una conciencia que observaba, un testigo, un yo más profundo que no dependía del ruido interno. A partir de esa revelación, su mundo interior se volvió un laboratorio de consciencia. Empezó a observar cómo aquella voz narraba absolutamente todo, lo que veía, lo que hacía, lo que temía, lo que deseaba, lo que recordaba. Notó cómo convertía una simple situación cotidiana en una historia compleja, cómo transformaba pequeños detalles en preocupación o conflicto emocional. Notó que la voz tenía opiniones contradictorias, cambiantes, irracionales, que podía exaltarlo, hundirlo o confundirlo, sin necesidad de que pasara nada afuera. Esa observación constante le mostró un patrón que la mayoría de las personas no llegan a ver jamás. El sufrimiento humano no proviene tanto de la realidad, sino del diálogo interno sobre la realidad, de la interpretación, del juicio, de esa voz que comenta cada aspecto de la vida y que sin darnos cuenta tomamos como si fuera nuestra identidad. En esa etapa inicial, Michael no acudió a maestros ni buscó doctrinas. Su despertar no comenzó con una búsqueda espiritual, sino con la simple claridad de separar lo que no era de lo que era. Él no era sus pensamientos, no era sus emociones, no eran las historias que su mente fabricaba sin descanso. Era la consciencia que se da cuenta, el que observa desde un nivel más profundo, el que ve moverse la mente, sentir al corazón y desplegarse la vida frente a los sentidos. Ese es el verdadero comienzo del camino espiritual. No memorizar conceptos elevados, no repetir afirmaciones, no buscar experiencias especiales. Es algo mucho más fundamental. Descubrir que tú no eres la voz en tu cabeza, que hay un espacio interior donde reside el verdadero ser, y que la vida cambia por completo cuando uno aprende a situarse ahí. Michael utiliza una metáfora poderosa para describirlo: el sueño lúcido. En un sueño común, uno está perdido dentro de la historia. Pero en un sueño lúcido, uno sabe que está soñando. Nada cambia, salvo lo esencial. Ya no estás atrapado en el contenido, sino que lo observas desde un nivel más alto. Eso mismo ocurre en la vida cuando descubres la conciencia testigo. La mente sigue hablando, la vida sigue sucediendo, pero tú ya no estás fusionado con el ruido. Eres quien lo observa. Esa comprensión marcó el inicio de su sendero interior. A partir de entonces, empezó a dedicar largos periodos a sentarse en silencio, observando cómo la mente se movía por sí misma. Veía los pensamientos surgir y desvanecerse,
Veía las emociones ascender desde el corazón. Veía sus reacciones internas sin dejarse arrastrar por ellas. Ese estado de observación se convirtió en su práctica, en su vida, en su camino. Lo que aún no sabía era que la vida estaba preparando la prueba definitiva, porque comprender estas verdades en silencio es una cosa, y sostenerlas cuando el mundo exterior se derrumba es otra completamente distinta. Y sería la vida con una precisión impecable la que pondría a prueba la profundidad de su despertar. Pero antes de que llegara ese terremoto, había algo esencial que debía consolidarse en él: la capacidad de permanecer en el asiento del ser, en ese punto interno de quietud, incluso cuando la mente insistía en dominarlo todo. Ese sería el suelo firme sobre el que se apoyaría en los momentos más difíciles de su vida. Y sería también la puerta hacia una libertad que muy pocos seres humanos llegan a conocer. En los primeros años de su camino espiritual, Michael Singer descubrió algo que muy pocas personas llegan a ver con claridad. La voz dentro de la mente no eres tú, aunque suene exactamente como tú. Lo comprendió de la forma más sencilla y al mismo tiempo más reveladora. Un día, mientras conversaba con un amigo, ocurrió un pequeño silencio, un instante, un paréntesis natural entre frases. Y en ese microsegundo de quietud, Michael escuchó con absoluta nitidez los pensamientos que surgían en su cabeza, como si fueran un narrador automático comentando la realidad. Juicios, comparaciones, recuerdos, interpretaciones. Y algo dentro de él despertó. Se dio cuenta de que si podía escuchar esa voz, entonces él no podía ser esa voz, porque el observador no es lo observado. El que ve no puede ser lo que está viendo. Fue el inicio de una comprensión que transformaría toda su vida. Michael comenzó a notar que la mente no se calla nunca, que comenta absolutamente todo, que juzga, anticipa, critica, compara. Una mente que cuando no se vigila se convierte en un compañero de piso insoportable, siempre hablando, siempre opinando, siempre empujando emociones. Pero en lugar de luchar contra esa voz, la observó, la contempló como quien escucha un río pasar, y esa distancia interior abrió la puerta al despertar. Comprendió que no somos los pensamientos, sino el espacio donde los pensamientos aparecen y desaparecen, que no somos las emociones, sino la consciencia que las presencia, que la verdadera libertad no consiste en controlar la mente, sino en dejar de identificarse con ella. Ese fue el momento en que Singer entendió que la consciencia es el origen del camino espiritual, no los rituales, no las prácticas complicadas, sino la simple, radical, profunda capacidad de ver. Ver que dentro hay una actividad mental constante, y que tú no eres esa actividad. Ese descubrimiento lo llevó a la pregunta que sostiene toda su enseñanza: ¿quién eres realmente cuando dejas de ser tus pensamientos? Para Michael, la respuesta fue luminosa y directa: soy el que observa, soy la consciencia que mira pasar la vida, soy el que está detrás de todo. Y desde esa comprensión nació el experimento del alma, su forma de vivir: soltar cada pensamiento, cada impulso, cada emoción que intenta arrastrarte hacia el ruido, y regresar una y otra vez al silencio interior. La voz de la mente seguirá hablando, pero ahora sabes que no eres tú. Lo que cambia no es la vida, lo que cambia es el lugar desde donde la miras. Con el paso del tiempo, Michael comprendió que observar la mente era apenas el inicio. El verdadero desafío comenzaba cuando la vida activaba emociones intensas, cuando algo te tocaba por dentro y esa voz empezaba a correr como un caballo desbocado. No basta con ver los pensamientos. Había que aprender a no ser arrastrado por ellos. En su práctica diaria, empezó a notar un patrón esencial. Cada vez que una situación externa lo incomodaba, no era el hecho en sí lo que lo perturbaba, sino el movimiento interno que se activaba en su corazón y su mente. Una palabra, un gesto, una mirada, bastaba para encender reacciones automáticas que querían tomar el control, y ahí estaba el verdadero trabajo espiritual.
Michael comenzó a descubrir que la vida, con una precisión impecable, siempre te muestra dónde están tus puntos sensibles. Cada reacción era una señal, cada incomodidad era un mensaje, y cada perturbación interior, esa contracción, ese pinchazo, ese cierre del corazón, era una invitación a despertar aún más profundamente. Comprendió entonces algo revolucionario, que el crecimiento espiritual no ocurre en los momentos tranquilos de silencio, sino en el instante exacto en que algo dentro de ti quiere reaccionar. Ese es el punto donde se juega todo. Ahí decides si vuelves al ruido o si permaneces en el asiento del ser. La mente empezaba a hablar, a juzgar, a defenderse, a crear historias, y Michael practicaba un simple acto interior: relajarse y apartarse. No pelear con los pensamientos, no entrar en la narrativa, no intentar arreglar nada. Solo dar un paso atrás internamente y dejar que la emoción suba y pase. Descubrió que toda reacción emocional tiene un ciclo natural. Asciende, se mueve dentro, y si no la tocas, se disuelve. Pero si la sigues, si la alimentas, si la analizas, si la haces personal, te arrastra. Y ese fue uno de sus mayores descubrimientos. La perturbación no quiere destruirte, quiere salir. A partir de entonces, cada emoción fuerte se convirtió en una especie de maestro. Cuando algo lo molestaba, lo irritaba, lo hería o lo descolocaba, en lugar de reaccionar, respiraba profundamente y decía interiormente: esto es una energía que quiere liberarse. Mi trabajo es no impedirlo. Y al permitirse sentir sin intervenir, la energía encontraba por sí sola el camino hacia la liberación. Michael enseñaba que este proceso, aparentemente simple, es en realidad la clave de la libertad interior. Porque mientras uno siga defendiendo su dolor, justificando su miedo o protegiendo su herida, nada cambia. El corazón se cierra, la mente se endurece y la vida se repite. Pero cuando permites que la energía interna se mueva y salga sin resistencia, aparece algo que él describe como un espacio de claridad pura, una quietud natural, una paz que no depende de las circunstancias externas. Ese estado, esa calma profunda que surge cuando no te enganchas al ruido interno, es lo que Michael llama vivir desde el asiento del ser, un punto interno tan estable, tan silencioso, que incluso cuando la mente grita, tú permaneces presente. Incluso cuando la emoción sube, tú sigues en tu centro. Incluso cuando la vida cambia, tú sigues anclado en tu interior. Y fue esa estabilidad lo que le permitió enfrentar, años más tarde, la prueba más devastadora de su vida. La vida tiene una forma impecable de comprobar si realmente has aprendido lo que dices que has aprendido. Y en el caso de Michael, esa prueba llegó como un golpe inesperado, brutal y completamente desestabilizador. Después de años de cultivar el silencio interior, de observar su mente y de permanecer en el asiento del ser, incluso en situaciones difíciles, el mundo exterior decidió ponerlo frente al mayor desafío de su vida. En pleno desarrollo de su empresa, una compañía tecnológica que había crecido mucho más de lo que él había imaginado, el gobierno lanzó una investigación masiva acusando a todo el equipo ejecutivo de fraude sin aviso, sin preparación, sin un modo de preverlo. De un día para otro, su vida entera cambió. Bloquearon cuentas, se llevaron documentos, lo citaron a declarar, lo señalaron públicamente y lo colocaron bajo una sombra que habría destruido emocionalmente a casi cualquiera. Lo acusaron de crímenes que no había cometido, de decisiones que él jamás habría tomado, de actos que repugnaban sus propios principios. Y sin embargo, allí estaba. Ese fue el momento exacto donde cualquier persona habría entrado en pánico, donde la mente habría gritado: ¿por qué a mí? ¿Qué será de mi vida? ¿Y si lo pierdo todo? ¿Cómo voy a demostrar mi inocencia? Pero en él ocurrió algo distinto. Lo que había practicado durante años, el observar sin ser arrastrado,
El soltar, el permitir que la energía se moviera sin identificarse con ella. Ahora tenía que sostenerse frente a una tormenta real, y lo que hizo fue sorprendente. Respiró, se calmó y se dejó caer hacia adentro, hacia ese asiento del ser que tanto había cultivado. En vez de reaccionar, en vez de entrar en la narrativa del miedo, en vez de activar la voz de la defensa, del orgullo o de la desesperación, sintió dentro de sí una quietud profunda, como si la vida misma le dijera: aquí está, esta es tu oportunidad. Porque eso es lo que él vio, que no era un castigo, ni un desastre, ni un caos injusto. Era una purificación, una limpieza, una forma radical de arrancar lo que todavía quedaba de su ego, de su autoimagen, de su necesidad de control. Y cuando comprendió eso, algo dentro de él casi se rompió, pero en el buen sentido. No luchó contra la situación. No preguntó por qué. No pidió que fuera diferente. Aceptó, soltó. Y esa aceptación profunda produjo un efecto inesperado. Una paz inmensa comenzó a envolverlo por dentro. Mientras el mundo exterior ardía, mientras los abogados corrían, mientras la presión se volvía insoportable, su interior estaba más sereno que nunca. Michael entendió que la vida no estaba en su contra, estaba a su favor, mostrándole exactamente dónde seguía existiendo un yo que tenía miedo de perder, miedo de caer, miedo de ser mal visto. Comprendió que la acusación, que duraría 6 años completos, era la prueba definitiva para ver si de verdad podía permanecer en el asiento del ser incluso cuando todo lo que amaba estaba en riesgo. Así que no se dejó arrastrar, no se desmoronó, no se perdió en la historia. Cuando las emociones subían, las dejaba subir. Cuando el miedo aparecía, lo soltaba. Cuando la mente quería imaginar escenarios catastróficos, él se relajaba y daba un paso atrás. Su mantra interior se volvió simple, directo, casi infantil en su pureza. Suelta, no interfieras, deja que la vida haga lo que tiene que hacer. Y fue así, paso a paso, día tras día, que comenzó a experimentar algo que muy pocos seres humanos llegan a sentir. Un tipo de libertad que no depende de ganar o perder, de ser reconocido o rechazado, de salir victorioso o derrotado. Una libertad que nace cuando la identidad se disuelve y solo queda la conciencia pura observando todo. Fueron 6 años intensos, 6 años de incertidumbre, 6 años sin saber si lo iban a encarcelar por algo que no hizo. 6 años donde cualquier persona habría vivido en angustia permanente, pero él no. Él vivió en paz. La investigación entera que podía haberlo destruido se convirtió en su renacimiento espiritual. Y cuando finalmente el caso fue cerrado y las acusaciones cayeron por su propio peso, Michael salió al otro lado siendo otro hombre, no solo más sabio, no solo más libre, sino más ligero, más verdadero, más conectado con ese espacio interior que siempre estuvo ahí, esperando a que él se sentara, respirara y soltara. Después de atravesar 6 años de incertidumbre, silencio forzado y rendición profunda, la vida de Michael Singer no volvió a ser la misma. Lo extraordinario no fue que el caso se cerrara, ni que la justicia terminara cayendo por su propio peso, sino la transformación interior que él experimentó durante ese proceso. Había entrado a esa tormenta siendo un hombre común, con miedos, deseos, reacciones y apegos, pero salió convertido en alguien que vivía desde un lugar completamente distinto. Un espacio interior estable, luminoso, libre. A partir de ese momento, Michael comenzó a enseñar algo que muy pocas personas en el mundo han comprendido con tanta claridad, que la libertad no es algo que se logra cambiando la vida externa, sino cambiando el lugar interior desde donde vivimos esa vida. Él había visto que las perturbaciones internas no son el enemigo, sino una puerta, que el dolor no llega para castigarte, sino para liberarte, que cada emoción intensa que sube, cada pensamiento que se dispara, cada reacción que intenta apoderarse de ti,
Es simplemente energía que busca salir para dejar espacio a algo más grande. Lo que enseñaba no eran teorías ni filosofías abstractas. Era una práctica viva, simple y radical. Soltar. Soltar el impulso de reaccionar. Soltar la historia que la mente quiere construir. Soltar la necesidad de defender el yo. Soltar las interpretaciones, los juicios, los por qué a mí. Y al soltar, algo mágico empezaba a ocurrir. La energía reprimida se movía. La emoción encontraba su camino hacia la liberación y el corazón se abría de nuevo. Michael explicaba que cada ser humano vive atrapado en un sistema interno de nudos emocionales, memorias antiguas y miedos no resueltos, y que si no se liberan, ese material interno gobernará nuestra vida, nuestras decisiones, nuestras relaciones y nuestra capacidad de ser felices. Pero si permitimos que esas energías se muevan sin resistirlas, ese equipaje se disuelve y la conciencia vuelve a su estado natural, libre, ligera, expansiva. En sus enseñanzas repetía una verdad que transformó miles de vidas. La paz interior no es ausencia de problemas, sino ausencia de resistencia. La vida seguirá presentando desafíos, cambios, pérdidas, incertidumbres. Pero ahora sabes que no tienes que hundirte en el ruido interno. Puedes permanecer en el asiento del ser, ese espacio donde nada te posee, nada te controla, nada te arrastra. Ese lugar donde tú observas, respiras, permites y sueltas. Decía también que la quietud no es un lujo reservado a monjes o meditadores avanzados. La quietud es tu hogar natural. Es el estado que aparece cuando dejas de luchar con la vida y dejas de luchar contigo. Desde ese lugar la mente se vuelve clara, el corazón se vuelve suave y las decisiones se vuelven simples porque ya no están contaminadas por el miedo o por la historia personal. Con el paso del tiempo, Michael lo resumió en una frase que encierra todo su camino. La libertad es vivir sin cerrar el corazón ante nada. Porque cuando el corazón permanece abierto, incluso en medio del dolor, la vida puede entrar, moverse, limpiarte y elevarte. La luz puede atravesarte, y lo que antes te parecía un obstáculo, se convierte en un paso más hacia tu expansión. Este fue el legado más profundo que dejó tras su renacimiento interior, que la verdadera espiritualidad no consiste en escapar del mundo, sino en vivirlo desde otro nivel. No consiste en controlar la vida, sino en permitirla. No consiste en no sentir, sino en sentirlo todo sin cerrarse. Porque cuando el corazón permanece abierto, nada te puede encadenar. No importa lo que ocurra afuera, la libertad nace dentro. Cuando la historia de Michael llega a este punto, queda algo muy claro. Todo lo que vivió, desde el despertar interior hasta los años más duros de su vida, no fue un castigo, ni una injusticia, ni una mala fortuna. Fue un proceso de liberación, y como ocurre con todas las grandes transformaciones, deja enseñanzas que pueden iluminar no solo su camino, sino también el nuestro. Antes de despedirnos, te comparto las llaves del alma que nacen de su viaje profundo hacia la libertad interior. Llave del alma 1. La voz en tu mente no eres tú. Es solo un movimiento pasajero dentro de tu conciencia. Si puedes escucharlo, no te define. La libertad empieza cuando dejas de identificarte con lo que piensas. Llave del alma 2. Lo que te molesta no quiere destruirte. Quiere salir. Cada reacción interna, cada pinchazo, cada contracción, cada impulso emocional, no es un enemigo. Es energía pidiendo liberación. No la reprimas. No la sigas. Solo permítele pasar. Llave del alma 3. Relajarte en medio de la agitación es un acto espiritual. Cuando la mente quiere reaccionar en defenderse o crear historias, tú puedes dar un paso atrás por dentro. Respira. Afloja. Permite que la vida se mueva sin que tú te cierres. Llave del alma 4. La paz no llega cuando todo encaja. Llega cuando tú dejas de luchar. No necesitas controlar la existencia para estar bien. Solo necesitas no perder tu centro cuando el mundo se mueve. Llave del alma 5.
La verdadera fuerza nace del silencio interior. Cuando no te dejas arrastrar por el ruido interno, surge un espacio de claridad pura, un lugar dentro de ti al que nada ni nadie puede acceder. Ese es el asiento del ser. Y ahora sí, cerramos este relato recordando algo esencial. Ninguna transformación profunda ocurre sin que antes algo dentro de ti se rompa. Michael Singer atravesó momentos inmensos de oscuridad y, aún así, eligió el silencio interior, la rendición y la confianza. Y desde ese lugar, la vida lo condujo hacia una libertad que pocos llegan a conocer. Gracias por acompañarme un viernes más en Relatos del Alma. Cuéntame en los comentarios qué parte de la historia de Michael ha resonado más contigo, qué aprendizaje te llevas hoy o qué has sentido al escucharlo. Te leo siempre, con el corazón abierto. Si este episodio te ha tocado, si algo en él ha encendido una chispa dentro de ti, te invito a apoyar este espacio con un like y a suscribirte si aún no formas parte de esta comunidad. Es una manera sencilla pero profundamente valiosa de ayudar a que estas historias sigan llegando a más almas que lo necesitan.